Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes. La verdad que qué bonita hora para venir a recibir palabra, ¿verdad? Madrugar, levantarse temprano un domingo, disponer nuestro corazón para aprender del Señor y como bien decía Yanni, iniciamos una nueva serie. Y déjenme compartir algunos datos interesantes antes de entrar de lleno al tema. ¿Cuántos de nosotros acá, y asumo que si no en su totalidad, la mayoría, ha utilizado el buscador de Google? Yo lo he usado bastante y normalmente ese buscador lo utilizamos porque queremos saber algo, o queremos aprender algo, o queremos saber cómo se hace algo. Y déjenme contarle un dato curioso para Guatemala. Las búsquedas más populares para Guatemala son, con la palabra cómo, por la duda de cómo hacer algo, es cómo tramitar o cómo sacar antecedentes policíacos en línea. Es la búsqueda número 1 en Guatemala. La número 2, cómo sacar antecedentes policíacos en línea. Luego, cómo tramitar DPI en línea. Y miren las siguientes. ¿Cómo va el Real Madrid? ¿Cómo va el Barça? Se lo estoy dando en orden de importancia hoy. Luego, ¿cómo saber mi número de teléfono? Curiosa de la que viene ahorita. ¿Cómo rastrear un teléfono? ¿Quién quiere rastrear un teléfono ustedes? Bueno, ellos sabrán por qué. Luego, ¿cómo recuperar mi cuenta de Facebook? Esta es interesante. ¿Cómo hacer pollo en crema? ¿O no? Luego, ¿cómo saber si estoy embarazada? Y por último, de las más populares, el último puesto es para ¿cómo compartir pantalla en Zoom? Todos hemos usado Zoom y al principio realmente nos costaba aprender respecto a esa plataforma, ¿verdad? Pues estos son de los datos curiosos de cómo o qué es lo que la gente ha buscado más en esta plataforma de búsqueda. Hoy iniciamos nuestra nueva serie que se llama Se Busca y hoy hablamos de la primera parte del tema, cómo agradar a Dios. Esta serie está basada desde la perspectiva de Lucas en el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas o de los dichosos, ¿verdad? Y quiero que me acompañe a su Biblia. Durante esta serie por favor, busque Lucas 6, 17 al 20. Y por favor, vamos a leer cómo es que inicia o cómo se da el inicio de este sermón que el Señor Jesucristo ha dejado, que es uno de los sermones tal vez más emblemáticos, uno de los sermones más vistos, uno de los sermones que más ha llamado la atención. Y en esta serie vamos a estudiar varias cosas. La primera es cómo agradar a Dios. La segunda es cómo amar a nuestros enemigos. La tercera es cómo no juzgar. La cuarta, cómo dar frutos. Y la quinta, cómo ser prudentes. O sea, si se da cuenta, esto es como nuestro buscador de internet, ¿verdad? Vamos a basarnos en este sermón, vamos a basarnos en Lucas. Desde la perspectiva de Lucas, en las células lo están estudiando desde la perspectiva de Mateo. Si no asiste a una célula, por favor, inscríbase en una, así puede ser edificado tanto de la perspectiva de Lucas como la de Mateo. Y vamos a leer Lucas 6, del 17 al 20. Dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que les sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados de espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Jesucristo inicia este sermón con estas palabras. Había público, había gente de todos lados, habían personas que llegaban a ser sanadas, personas que querían escucharlo, habían personas que querían ser liberadas. Y Jesús, al ver la multitud, inicia este discurso con esta frase. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Jesús viene de elegir a sus 12 apóstoles, a sus discípulos más cercanos,
baja, conoce a esta gente y empieza a dar una enseñanza que al día de hoy tiene vigencia. Pero para entrar de lleno en esta enseñanza tenemos que aprender algunas cosas. Lo primero es que esta enseñanza también se menciona en Mateo. Como le comenté en células, se está viendo desde la perspectiva de Mateo. Aquí en la iglesia lo vamos a ver desde la perspectiva de Lucas. Y hay unas similitudes y unas diferencias entre estas dos personas al escribirlo. Lo primero que podemos encontrar es que hay diferencias. La primera diferencia que podemos notar es que en Mateo se mencionan 8 bienaventuranzas, mientras que en Lucas se mencionan 4. Otra de las cosas que podemos notar es que Lucas agrega los ayes o el ay. Mateo no lo tiene. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero que debemos de aprender al estudiar este tema, o lo primero que tenemos que hacer como introducción a este tema es entender ciertas palabras. La primera palabra que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en este momento es ¿qué significa ser dichoso? Dichoso viene del griego makarios, que significa ser feliz, afortunado, bienaventurado. Esto dice que no es un estado que no viene de nuestras circunstancias, sino que viene de Dios en nosotros. Esta palabra se usa 50 veces en el Nuevo Testamento. Para los griegos originalmente significaba grande y se refería a la prosperidad exterior y material. Podemos encontrar esa misma palabra también, acompáñenme en su Biblia ahí a Santiago 1:12. La palabra dichoso para nosotros entonces es de felicidad, de estar afortunado, de bienaventurado. Y que eso no va a venir de nuestras condiciones externas. Eso no va a venir de las circunstancias que estamos recibiendo. Va a venir desde adentro, viene desde la perspectiva del Señor. Santiago 1:12 nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso, podemos considerarnos nosotros dichosos. Porque a pesar de nuestras circunstancias, hay una perspectiva que el Señor está viendo. Hay una perspectiva que el Señor está pendiente y el Señor está al tanto de esto. Y la dicha viene del Señor, no de nuestras circunstancias. Lo que Cristo está enseñando en esta primera parte del sermón es que dichoso o bienaventurado es aquel que confía en Cristo, solamente en Cristo. Así que si usted confía en el Señor, si usted ama al Señor, considérese hoy dichoso, considérese bienaventurado, a pesar de las circunstancias que esté pasando. Si usted ama al Señor por sobre toda cosa o persona o circunstancia, considérese dichoso, por favor. ¿Qué otra palabra vamos a aprender el día de hoy? Otra palabra que vamos a aprender el día de hoy es ¿qué significa hay? Sin H, ¿verdad? Porque hay, pues es que hay algo ahí, o está con H. Sin H es algo de lamento, pudiera parecer. Dato curioso en Lucas es que por cada dicha hace un contrapeso con un hay. Vamos a Lucas 6, 20 al 22, por favor. Y dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Ahora brinquemos hacia Lucas 6, del 24 al 24, y dice, pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. O sea, la palabra dichoso, que significa bienaventurado, feliz, no por las circunstancias, sino por la perspectiva que el Señor le da, por confiar en el Señor, por creer en Cristo, tiene el contrapeso con el ay. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. La contraparte es ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Pero ¿qué significa ay? Esta palabra viene del griego oai y aparece 36 veces en el Nuevo Testamento.
Y en algún momento pudiera aparecer un sentimiento de empatía o de compasión o de un lamento por alguien. Pero si en este caso más bien son declaraciones de amenaza y de advertencia. Pero este ay significa el juicio de Dios ya manifiesto para las personas descritas en esos ayes que encontramos en la palabra. Así que hablamos de dichoso, que es bienaventurado, feliz, que es dichoso por seguir a Cristo, y el ay, que no es que ay pobrecito, sino que es ay de ustedes. Ya es el juicio dado por Dios por su forma de vida. Pero ¿qué dice la primera dicha? Regresemos a Lucas 6, 20 al 22 y dice, entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. La primera bienaventuranza habla de nuestra dependencia total del Señor. Mateo agrega, acompáñame a Mateo 5, por favor, versículo 3, creo que es, si no estoy mal. Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo agrega la palabra de pobres, espíritu. Y mira aquí, pues, Jesucristo nos está refiriendo a aquel que es pobre en una circunstancia económica exclusivamente o una circunstancia financiera. Pero cuando hablamos de pobres, ¿qué es el pobre? El pobre es alguien que tiene necesidades, el pobre es alguien que va a buscar, el pobre es alguien que no tiene los recursos, es alguien que está en bancarrota. Y cuando hablamos en esta parte de dichosos los pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, hablamos de los pobres en espíritu, aquellos que están en bancarrota espiritual, aquellos que saben y conocen que no tienen ningún bien espiritual mayor que el creer solamente en Jesucristo, que no son autosuficientes, que no pueden salvarse a sí mismos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Y qué es pertenecer al reino de Dios? Es precisamente eso, el reconocer mi pecado, el reconocer mi debilidad, el reconocer mi condición como pecador, para entender que necesito a Cristo. El pobre es una persona que tiene necesidad. El pobre es una persona que depende de algo, de alguien, que debe de buscar. El pobre es aquel que está buscando constantemente. Y el pobre de espíritu es aquel que está buscando al Señor, que está buscando que el Señor le perdone, que entiende que Él no puede hacer nada por sí mismo, que entiende que Él es pobre en espíritu y que Él no se puede salvar. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo, solamente a través de Jesucristo. Esos pobres son aquellos que no pueden exigirle nada al Señor. Son aquellos que reconocen que el Señor es el Dios de todo y que lo obedecen. El pobre es aquel que sigue al Señor incondicionalmente porque sabe y reconoce que su dependencia total está en Él, solamente en el Señor. Y por eso la palabra dichoso viene de la perspectiva del Señor, de la persona que tiene a Cristo como Salvador y depende totalmente de Él. Acompáñenme ahora a Lucas 6, 24. Y dice, ay, y ahora vamos a ver, ya vimos el dichoso, el primer dichoso que encontramos en el sermón, vamos a ver el primer ay que encontramos en esta porción. Dice, pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido consuelo. Y es que el hecho de ser rico en sí no es pecado. Pongámonos aquí en este contexto, cuando hablábamos de los pobres son personas que tienen necesidades, que reconocen que necesitan y dependen del Señor totalmente. Y aquí cuando hablamos de los ricos y dice, pero ay de ustedes los ricos porque han recibido consuelo. Y rico, el asunto es cuando confía en sus propias riquezas, cuando cree que sus riquezas le han salvado. Es que cuando hablamos con un rico pudiese parecer que no tiene necesidad, o pudiese él llegar a creer que no tiene necesidad de un Salvador. Él puede llegar a creer que
porque tiene suficiente, ya no necesita de su creador, ya no necesita de Dios. El rico es una persona que puede llegarse a creer autosuficiente, que no necesita más. Pero entiéndase, el hecho de ser rico no es ser pecado. El hecho de ser rico o tener recursos no significa que el Señor esté apartado, sino el hecho de confiar en esas riquezas para salvación. Entonces el rico, al creerse autosuficiente, ¿qué va a pasar? No va a buscar al Señor. Va a decir, yo me he salvado, no necesito nada. Viene alguna circunstancia, yo la puedo resolver. No va y busca al Señor, a diferencia de los dichosos pobres, ¿verdad? Que van y buscan al Señor en momento de necesidad y en momento de angustia. Así que esta parte de rico es independientemente de cuántos recursos se tenga, sino es de las personas que se creen autosuficientes y que creen que por sí mismas pueden salvarse o que sus obras les están salvando o haciendo un favor para ganar el cielo. Cuando hablamos de los pobres y ricos, el Señor también nos deja enseñanza respecto a esto. Y acompáñame usted a 1 de Timoteo 1:17. Y dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son tan inseguras, sino en Dios, que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Se da cuenta? Hay una advertencia que el Señor también deja a aquel que se cree rico y que se cree autosuficiente en todo esto. El dichoso es el que busca al Señor, pero ay de aquel que se considere que no necesita al Señor. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿En dónde debemos de poner nuestra esperanza? En Dios, en Cristo. Eso nos hace dichosos. La segunda enseñanza que vamos a aprender el día de hoy, acompáñame usted a Lucas 21, vamos a leer la primera parte y dice de esta forma: dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Acompáñame también a Mateo 5:6, por favor. Mateo también nos aporta algo importante a este pasaje. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos o cuántas veces hemos disfrutado tanto un alimento porque llegamos con hambre? ¿No le ha pasado a usted? Seguramente muchos han venido en ayuno el día de hoy y van a llegar a su casa o van a ir a algún lado a comer y van a comer con hambre. Qué rico es comer con hambre, ¿verdad ustedes? O como diría mi hermano, qué rico es dormir con sueño, ¿verdad? Pero cuando uno tiene hambre, siente deliciosa la comida de ustedes. Aunque esté fea, ¿va? Y si está deliciosa, pues se siente mucho más deliciosa. Pero dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo. Lucas nos dice, dichosos los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? ¿Desea usted ser más santo, más justo delante del Señor? ¿Anhela más del Señor usted por su justicia y la santidad que el Señor tiene? Dichoso usted que tiene hambre de justicia. Dichoso usted que tiene hoy hambre y sed de justicia. Dichosos aquellos que anhelan la justicia del Señor. Dichosos aquellos que anhelan la santidad del Señor. Bienaventurados, esa es la perspectiva del Señor. Dichosos los que tienen hambre ahorita del Señor, hambre de buscar la palabra, hambre de leer las Escrituras, hambre de crecer en el Señor. Para muestra es esto. ¿Quién se levanta un domingo a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana para venir a una iglesia? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién cada domingo asiste a una congregación sin importar el horario y prefiere venir y edificarse previo a descansar, previo a ir a pasear?
los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién desarrolla una disciplina diaria de buscar al Señor en un devocional personal, en un devocional íntimo con el Señor? Aquel que tiene hambre y sed de justicia del Señor. Aquel que quiere desarrollar esa dependencia total del Señor. Jesús dice que este tipo de personas van a ser saciadas. Realmente solo Jesús puede saciar y completar esa necesidad de justicia y de santidad en cada uno de nosotros. Así que si usted tiene hambre y sed de justicia, va a ser saciado. El Señor lo promete. Busque, siga buscando al Señor, siga obedeciendo, siga buscando la justicia del Señor. Sigamos buscando al Señor, porque Él va a saciar a aquel que tiene hambre. Pero veamos ahora el ay. Vamos a Lucas 6:25 en su primera parte. Dice, ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Dichosos los que tienen hambre, pero ay de aquellos que se creen saciados. ¿Quién se cree ya justo? ¿Quién ya se cree santo? ¿Quién ya se cree que se las puede todas a todas? Ay, dice la palabra. Cuidado. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. Busquémoslo con humildad. Humillémonos delante del Señor. Ay de aquellos que ya se creen saciados. No caigamos en esto. Que la palabra, cuando estudiemos la palabra, sirva para que crezcamos nosotros. Por eso en esta serie se busca cómo agradar al Señor. ¿Cómo lo vamos a agradar? Reconociendo que somos pobres, que tenemos una bancarrota espiritual y que necesitamos del Señor Jesucristo constantemente. ¿Cómo agradar al Señor? Teniendo hambre de Él, teniendo hambre y sed de su justicia y de su santidad. Así agradamos al Señor. Él está ahí para el que le busca de corazón. Así que tengamos cuidado con este ay. Seamos conscientes de esto. Al igual con los ricos. Nosotros no podemos hacer nada para hacernos más justos o para hacernos más santos. El que nos hace santos es Jesucristo. El obedecer su palabra nos lleva a un camino de santidad y una santidad en progreso, en la que vamos a agradar al Señor con nuestras vidas. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Lo primero es que estamos siendo advertidos de no apartarnos de los caminos del Señor por creernos autosuficientes o por creer que nosotros ya sabemos las cosas. No. No nos apartemos de los caminos del Señor. Rechazar estas enseñanzas puede traernos a nosotros consecuencias muy lamentables. Consecuencias tristes para nosotros. Acompáñenme a Proverbios 4:26 al 27, por favor. Dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Lo primero que aprendemos es esto, a que reconozcamos que necesitamos al Señor porque tenemos una bancarrota espiritual. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros. Y lo segundo es que constantemente debemos de tener hambre y sed del Señor. Buscarlo constantemente. Cuando tenemos hambre vamos y buscamos qué comer. Que sea así en nuestra vida espiritual, que sea así en buscar la palabra del Señor, que tengamos hambre de su palabra, que vayamos y la busquemos constantemente, que busquemos su justicia, que actuemos en obediencia, que actuemos como el Señor lo manda. No porque esto nos va a salvar, sino porque demostramos dependencia total del Señor. Apartémonos de la maldad. ¿Qué otra cosa aprendimos de hoy? Que somos bienaventurados cuando buscamos las cosas celestiales y dejamos lo terrenal en segundo plano. No que no importe, porque sí, debemos de tener cuidado de las cosas materiales como aprendimos en la serie anterior, ser buenos administradores, honrar al Señor también con los bienes y las riquezas, pero somos bienaventurados cuando buscamos las cosas de arriba. Más allá de las circunstancias que nos rodean, porque un día nos puede ir muy bien,
Podemos estar agradecidos con el Señor y vamos y buscamos su palabra. Pero ¿qué va a pasar del día que no nos va a ir tan bien? También podemos ser agradecidos y buscar al Señor en su palabra. Recuérdese, ser dichoso no es algo que venga de circunstancias externas. Viene desde la perspectiva del Señor hacia nosotros, de la dependencia total de Cristo, sin importar la circunstancia que estemos pasando en nuestra vida. Mateo 6:33 nos dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El consejo es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Primeramente. Así pues, que si hoy vamos a nuestro buscador, en esta parte del sermón de las bienaventuranzas, y ponemos cómo agradar a Dios, hoy podemos decir que hemos aprendido lo siguiente. Agradamos a Dios cuando dependemos totalmente de Él y le buscamos. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si usted se da cuenta y conoce a alguna persona que busca de todo corazón al Señor, lo encuentra, lo va a encontrar. Así que primeramente hoy lo animo a usted y nos animo a cada uno de nosotros a que busquemos al Señor con todo el corazón, que no nos cansemos, que reconozcamos nuestra bancarrota y que reconozcamos nuestra necesidad de justicia a través de Él. Busquemos al Señor de todo corazón. Este es el llamado del día de hoy. Segunda cosa con la que podemos agradar es cuando buscamos su santidad y somos saciados en Él. Salmo 63:1, acompáñenme por favor. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Yo no sé si usted ha visto tierra seca y le echa agua. ¿Qué sucede con esa agua? La tierra la absorbe, la aprovecha, la toma para sí. Seamos así con el Señor. Querida iglesia, yo quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Y es que a través de las enseñanzas de Jesucristo en las diferentes circunstancias aprendemos que debemos de reconocerle en todos nuestros caminos, de buscarle de todo corazón y anhelarlo como tierra seca anhela el agua, dice este salmo. Hagamos una oración, querida iglesia. Padre nuestro, gracias. Gracias por la vida de Jesucristo, gracias por las enseñanzas, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque constantemente tú nos enseñas cómo podemos agradarte. Señor, hoy hemos aprendido que dichosos los pobres, porque Dios es el reino de los cielos. Señor, queremos reconocer nuestra pobreza, Señor, nuestra bancarrota espiritual, en la que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que esto depende de ti y enteramente de ti, Señor. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos dado salvación a través de Jesucristo y ese sacrificio perfecto, porque requería un sacrificio perfecto para que salvases a la humanidad, y ese ha sido Jesucristo. Gracias, Señor, porque también tú puedes y tú pones en nosotros esa hambre y sed de ti, Señor. Pon en nuestro corazón buscarte constantemente, anhelarte, que sea lo primero que busquemos cada día, el agradarte a ti, el honrarte a ti, el buscarte a ti con todo nuestro ser, Señor. Señor, gracias porque hemos aprendido esto el día de hoy. Gracias, Señor, porque no nos sueltas a pesar de las circunstancias. Y que la dicha que viene de ti, Señor, es lo mejor que podemos tener. Y en esta actitud, quiero preguntar si hay alguna persona el día de hoy que desea reconocer esa necesidad del Señor
y de rendir su vida completamente a Él para alcanzar salvación de pecados. Si hay alguna persona que hoy quiera rendir su corazón a Cristo, que hoy quiera reconocerle como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados, por favor, ponga una de sus manos en alto. Porque esta es la forma en que encontramos salvación, a través de Jesucristo. Si hay alguien que desea hoy entregar su vida, por favor, con toda confianza, ponga una de sus manos en alto. No quiero dejar pasar esta oportunidad para aquel que necesita reconocer y entregar su vida al Señor. Y para usted que nos ve también en las diferentes plataformas, acompáñeme a hacer esta oración, por favor. Padre nuestro, gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias porque tú me has salvado a través de tu Hijo. Yo hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy también reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted que nos ve desde casa hizo esta oración, yo quiero invitarlo a que visite soynuevo.org. Déjenos sus datos. Queremos contactarle, queremos conocerle. Querida iglesia, este ha sido el mensaje de hoy. Queremos recordarles que estamos reuniéndonos cada fin de semana. Los días sábados y domingos acá en la Roosevelt, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 7, 9 y 11 y en la Frater Ciudad San Cristóbal a las 10 de la mañana. Si por alguna razón usted no puede venir o desea compartir los mensajes con algún familiar o amigo, estamos transmitiendo en todos los horarios de Roosevelt en las diferentes plataformas en fraterlife.com. Querida congregación, quedamos despedidos. Dios los bendiga. Que tengan un feliz domingo. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Frater. Vive tu fe en comunidad y sé parte de una célula. Déjanos tus datos en buscocelula.org. Crece en el conocimiento de la Biblia e inscríbete en lafacultad.org. Que tus hijos crezcan espiritualmente cada semana en clases virtuales. Inscríbelos en zonadecampeonesvirtual.com. Sé libre de adicciones y aprende a tener relaciones saludables. Inscríbete en gruposdelibertad.com. Si has perdido a un ser querido y con él el gozo de la vida, únete a una reunión virtual de Abrazos de Esperanza. Ingresa a abrazosdeesperanza.org. Nos vemos pronto.